Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, el verso 11 al verso 13, declara, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios eterno de esta manera. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias, Padre. En esta tarde, mi Dios, nos presentamos tal cual somos delante de tu presencia. Que esta palabra, mi Dios, que voy a traer al corazón de cada uno de nuestros hermanos, sea, Señor, de fortaleza. Que tu palabra, mi Dios amado, traiga esperanza para aquellos, Señor, que quizás están flaqueando en la fe. Están pasando quizás por pruebas y tribulaciones. Pero que esta palabra les recuerde, mi Dios amado, que hay un galardón eterno para todos aquellos que venzamos en tu nombre y que perseveremos, Señor, en este santo evangelio. Gracias te doy y te ruego la guianza de tu Espíritu Santo y que abras el corazón de cada uno de los oyentes en el nombre poderoso de Jesucristo. Y la iglesia del Señor dice amén y amén. Toma su asiento en esta tarde, mis amados. Hoy voy a predicar bajo el tema una verdad firme en tiempos difíciles. ¿Sabe que el apóstol Pablo, mis hermanos? Bueno, la mayoría de nosotros conoce, ¿verdad, mis hermanos? La manera y la forma como el apóstol Pablo enseña. Y la mayoría de nosotros, hermanos, reconoce que ha sido, mi hermano, uno de los siervos, uno de los apóstoles más fieles. Y el hombre de Dios, mi hermano, que escribió, ¿verdad?, más cartas que los demás apóstoles. Todos nosotros sabemos, mi hermano, la situación en la cual se encontraba el apóstol Pablo, ¿sí o no? Sabemos que se encontraba encarcelado y que las cartas, mi hermano, que él escribió, las escribe desde prisión, ¿verdad? Pero había algo, mi hermano, algo que estaba sucediendo, algo que no se podía revocar. Y es que Pablo dice en cierta manera, dice, ya mi partida, dice, está cerca. Ya yo me voy a ir con el Señor. Yo ya he peleado, dice, la buena batalla de la fe. Yo ya sé, dice, que me estás esperando, dice, la corona de vida. Pero una de las cosas que yo veo, mi hermano, es que cuando alguien sabe que está cerca o al final ya de su vida, fíjese que ese hombre o esa mujer no pierde su tiempo con cosas superficiales, fíjese. Fíjese, mi hermano, que ese hombre o esa mujer va a hablar, hermano, lo que es más importante. O sea, cuando un hombre se encuentra ya al borde de la muerte y sabe que está pronto, ¿verdad?, a pasar a la eternidad, él va, mi hermano, a hablar lo que realmente importa.
Y fíjese que eso exactamente es lo que ocurre en esta carta. En esta carta, mi hermano, que escribe el apóstol Pablo, porque la está escribiendo a uno de sus hijos en la fe, a Timoteo. El apóstol Pablo está escribiendo, mi hermano, como bien dije hace un momento, desde una prisión. Y una de las cosas que hemos mirado a través de esas cartas o de esas epístolas es que muchos hermanos lo abandonaron. Él dice, mi hermano, allí en sus cartas, que algunos dicen le dieron la espalda. Oiga, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que quizás, hermano, en quien él confiaba, ¿verdad? De pronto, mi hermano, le voltean la espalda, le dan la espalda y lo dejan solo. Y no solamente eso estaba pasando, sino que también, hermano, hay relatos en las escrituras donde la iglesia, los creyentes de aquel entonces, estaban sufriendo la persecución también. Aquí no es nada, mi hermano. Aquí no es nada. Pero él sabe que su muerte está cerca. Por eso el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo y le declara algo tan poderoso, mi hermano. Mire, él comienza diciendo, palabra fiel es esta. O sea, como que si dijera, Timoteo, en un mundo lleno de mentiras, lleno de maldad, lleno de confusión, en un mundo lleno de crueldad, de desengaño, de turbación, hay una verdad que nunca cambia en el Evangelio. Aleluya. Y aunque esa verdad, mis amados, han querido, ¿verdad?, callarla. Y aunque muchos han muerto por causa de esa verdad, el Evangelio, mi hermano, sigue caminando. El Evangelio sigue salvando almas. El Evangelio sigue restaurando vidas. El Evangelio sigue restaurando hijos. Hermano, el Evangelio sigue restaurando a aquellos que se han apartado de su gracia. El Evangelio, aún en estos días, sigue restaurando matrimonios. Matrimonios rotos, matrimonios que han estado a punto de separarse. Cuando llega el mensaje poderoso del Evangelio, algo sucede en esas vidas, en ese matrimonio. Y sabe que esa es verdad, mi hermano, o la verdad de este bendito evangelio contiene 4 realidades que son eternas. Y las voy a enumerar. Primero, mi hermano, dice el apóstol Pablo, si morimos con Cristo, aleluya, viviremos con Él. La segunda realidad dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Aleluya. Tercero, y creo que esto, mi hermano, es la que más impacta. Si le negamos a Él, Él también dice, nos negará. Pero hay una esperanza en el último. El 4 dice, pero aun cuando el hombre falla, Dios sigue siendo fiel a su palabra. Qué hermoso, ¿verdad? Porque yo creo, mi hermano, de que antes, cuando estábamos en el mundo, no teníamos esperanza. Da mucha tristeza muchas veces al recordar nuestra vida
pasada en el mundo. Y es que, amado hermano, cuando sabíamos que una persona había fallecido, estoy hablando antes de conocer a Cristo, pues el deseo, hermano, del ser humano es, verdad, que esa persona pase a descansar a la presencia de Dios. Pero lamentablemente no es así, mi hermano. Todos aquellos que murieron sin Cristo, mi hermano, no pasaron a la eternidad con Cristo. Es triste, es duro, es difícil, hermano, asimilar esta verdad o aceptar esta realidad dentro de nuestros corazones. Pero es allí donde yo entiendo y usted entiende verdaderamente lo que significa el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios, hermano, le plació elegirnos a nosotros. Porque a pesar, hermano, de la vida tan disoluta, tan pecaminosa, tan terrible que vivíamos en el mundo, Él nos trajo a la luz de su palabra. Da tristeza recordar a nuestros antepasados, ¿verdad?, que murieron sin Cristo. Pero hoy en día, mi hermano, la esperanza para nosotros es que si morimos en Cristo, está hablando, mi hermano, de una realidad que es inevitable. ¿Y por qué digo que es inevitable? La palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad, hermano? En Hebreos, si es que no estoy equivocado, 9:27, porque es necesario que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero una de las cosas que llama la atención en nuestras vidas, mi hermano, es que ahora que estamos en Cristo, es cierto, vamos a pasar muchas dificultades. Vamos a tener que sufrir, hermano, por la causa de Cristo. Vamos a tener que permanecer fieles y no negarlo en momentos difíciles. Y lo más hermoso es que si usted le falla, Él permanece fiel. Él le da oportunidad de reconciliación. Y si ve que hay algo en su vida que no está bien, también le da oportunidad para que cambie, mi hermano, su vida. Por eso es que cuando yo estaba, mi hermano, en esta mañana, estaba, ¿verdad?, estudiando para esta enseñanza. Fíjese, mi hermano, de que cuando leía estos pasajes, fíjese que este pasaje nos confronta con una pregunta bien seria, mi hermano. Y la pregunta es: ¿cuál es realmente nuestra postura o nuestra relación con Cristo? ¿Sí te dio la pregunta, mi hermano? O sea, ¿cómo está nuestra relación? ¿Cuál es nuestra postura a ese llamado santo que Él nos ha hecho? ¿Cómo respondemos nosotros cuando nos llama a obedecer su palabra sin cuestionar muchas veces? Porque ser cristiano, mi amado hermano, no es solo asistir a una iglesia. No es solo decir, ¿verdad?, en lo que creemos, o sí. Alguien dijo en cierta ocasión, mi hermano, pero si aún el diablo se va y se mete en la iglesia y se sienta muchas veces adelante. Y sabe una de las cosas, mi hermano, ser cristiano conlleva una responsabilidad.
Por eso dije, ser cristiano no es solo asistir a una iglesia. El verdadero cristiano, mi hermana, implica el morir al yo. El tener que sufrir muchas veces por el desprecio de la gente, de la familia. El muchas veces ser rechazado, mi hermano, aún por el propio cónyuge. Hermano, cuando es rechazado se sufre en el corazón. Porque uno que más quisiera, mi hermano, que no solamente el cónyuge, sino los hijos, los nietos, la abuela, el abuelo, el hermano, la hermana, todos mis amados, le sirviéramos al Señor juntos. Por eso dije hace un momento, se sufre en el corazón al mirar. Yo no sé, ¿verdad? Quizás yo quiero dar gracias al Señor porque mire, Damaris, a pesar de todas las cosas, a pesar de que, aunque puchones, pero ahí va. Pero yo estoy hablando, mi hermano, de ustedes que tienen hijos grandes, que están en el mundo, que están perdidos, que es el sufrimiento y la aflicción más grande de un padre, mi hermano, que tiene que estar día y noche clamando por su hijo, pidiendo por su hija, que Dios tenga misericordia. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí, que tenemos hijos, ninguno de nosotros quiere que nuestros hijos se pierdan. Yo no creo que haya padres tan ingratos, que su corazón esté lleno de tanta maldad que preferiría que su hijo se perdiera. Yo no creo eso. Por eso toca sufrir en el Evangelio, pero al mismo tiempo también el Señor nos exhorta a perseverar y a permanecer firmes, fieles a Cristo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté aconteciendo dentro de nuestra familia. Tenemos que entender que nosotros hacemos lo mejor que podemos, amado hermano, pero también debemos entender que la salvación es individual. Que cada uno de nosotros, amados, tenemos que perseverar individualmente, aunque sea llorando, mi hermano, aunque sea sufriendo por las cosas que acontecen, pero la exhortación de su palabra es que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Por eso cuando estaba mirando esta lectura en la mañana, hermano, realmente al mirar, ¿verdad?, los puntos que se iban a tocar, dije, realmente Dios nos está hablando. Por eso, mi hermano, hoy vamos a mirar esta palabra fiel. Esta palabra que decide el destino eterno de cada persona. Y sabe que esta es una verdad firme, mi hermano, para cada uno de nosotros como creyentes. Primer punto. Morir con Cristo, mi hermano, para vivir con Cristo conlleva abnegación. Por eso dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Oiga, cuando miramos este pasaje, hermano, el Evangelio comienza, ¿verdad? O ese versículo comienza con un texto que dice, si somos muertos con Él, comienza, ¿verdad?, con la muerte. Pero no se refiere a una muerte literal, sino se refiere, mi hermano, a una muerte ¿qué? Espiritual. Se refiere, a mis amados hermanos, que el que está en Cristo es nueva criatura. Se refiere, amados hermanos, que necesitamos entender, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Necesitamos entender que hemos muerto para el mundo, pero que estamos vivos para servirle a Cristo, mis amados hermanos. Por eso cuando miramos el Evangelio, dijo Jesús que el que quiera seguirme, dice, debe negarse a sí mismo. ¿Qué significa entonces morir, hermano, con Cristo? Significa morir, ¿a qué, mi hermano? A la vida antigua, morir al pecado. Morir, mis hermanos, y no hacer las cosas que antes hacíamos. Significa, mi hermano, morir al viejo hombre. Porque querramos o no, en nosotros, mi hermano, cohabita la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. ¿Y cuál es el que se impone? Al que usted alimente más. Cuando usted busca, cuando usted anhela, cuando usted se somete a las cosas de Dios, hermano, usted está alimentando esa naturaleza nueva. Pero cuando usted, mi hermano, decide seguir las cosas del mundo, practicar las cosas del mundo, vivir como el mundo vive, quien prevalece es la naturaleza vieja. Y dijo el apóstol Pablo, a la verdad, dice, el espíritu está siempre dispuesto, pero la carne, la naturaleza vieja que se ha alimentado más, siempre tira para el mundo, mi hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Porque tenemos una batalla seria, mi hermano. El apóstol Pablo en cierta ocasión él dijo, ¿verdad? Con mi mente, dijo, sirvo al Señor. ¿Verdad que sí? Pero esta carne malvada, decía, muchas veces me incita a rebelarme, a hacer las cosas que no quiero hacer. Y dijo él, miserable de mí, dijo. ¿Quién podrá, dice? ¿Quién podrá ayudarme? ¿Verdad? Pero dijo mi hermano, pero sean dadas, dice, las gracias a Dios. Así que ¿cuántos estamos agradecidos, mi hermano? Tenemos que verdad, que someter esa vieja naturaleza, ese viejo hombre. Morir, hermano, con Cristo significa morir al orgullo y a la vida sin Dios. Mire que el Señor nos ha venido hablando mucho del orgullo, mi hermano. ¿Será que habrá algún orgulloso aquí? Sí, porque el Señor nos ha venido hablando de orgullo, de orgullo. ¿Será, mi hermano, que en alguno de nosotros está bien camuflajeado, cómo se dice esa palabra? O bien escondido ese orgullo, mi hermano. Pero ¿qué debemos de gloriarnos y en qué debemos de estar orgullosos? Debemos de gloriarnos y debemos de estar orgullosos de que somos hijos del Dios eterno, adoptados a través de su Hijo Jesucristo y heredero de todas las cosas. Aleluya. ¿Cuántos se alegran, mis hermanos? Yo me alegro. Yo me alegro. O sea que la vida cristiana no empieza mejorando la vieja nueva, ¿verdad? O la vida, ¿cómo se puede decir? La vieja vida. No dije reemplazando, no me vaya a malentender usted, varón, que está casado. Quise decir, hermano, que la vida cristiana no empieza mejorando la vieja vida, empieza muriendo con Cristo. O sea, la promesa gloriosa de Dios, mi hermano, es que el que muere con Cristo vivirá con Cristo. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de una vida nueva ahora. Ahora que estamos en Cristo.
Ahora que estamos en Cristo, mi hermano, debemos de vivir esa vida nueva que Dios nos ha dado. Por eso cité hace un momento lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas. Vida nueva ahora, vida eterna después. Pero aquí el problema, mis hermanos, es que muchos queremos la vida eterna sin morir al pecado, sin morir al yo, hermanos, sin dejar la soberbia y el orgullo. Pero el evangelio no funciona así. Así no funciona la palabra. O cambiamos, amado, para bien, o cambiamos para bien. No hay opción. No hay opción. O le servimos a Cristo o le servimos a Cristo, pero no hay opción. O camina con Cristo o camina en su propio pensamiento, pero tampoco así funciona. Tenemos que caminar, hermano, con aquel que nos ha dado la vida. ¿Verdad que sí, mi hermano? Punto número 2. El sufrimiento, mi amado hermano, que hoy estamos pasando, estamos sufriendo, la persecución que ahora mismo se está viviendo, ¿verdad? Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo y con nuestros hermanos, este sufrimiento presente trae gloria, una gloria futura para nosotros. Imagínense. O sea que su sufrimiento no es en vano, mi hermano. O sea que no reniegue pues si está sufriendo. No le eche la culpa a él o a ella. Muchas veces, mi hermano, son cosas que tenemos que pasar en la vida. Hermano, Dios quiere muchas veces moldear nuestra vida y a veces no nos dejamos. Pero dice la promesa de nuestro Dios, dice, si sufrimos con Él, ¿quién es Él? Cristo. Dice la Escritura, también reinaremos con Él. Yo no sé usted, pero yo le pregunto, mi hermano, ¿quisiera usted reinar con Cristo? ¿Ah? Mire que la Escritura promete, mi hermano, el reinar juntamente con Él por 1000 años. Oiga, estamos hablando de 1000 años reinando juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1000 años. ¿Cuánto vive el hombre hoy? 70, 80, dicen el más robusto. Y que usted tenga 1000 años viviendo juntamente con Cristo y reinando con Él. Oiga, hermano, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el negarnos a lo que esta carne quiere, anhela, para servirle al Señor, para un día morar y reinar con Él, hermano, en la presencia de Él. Aunque seguir a Cristo tiene un precio, ¿sabe usted? Seguir a Cristo tiene un precio. Jesús dijo en cierta ocasión, dice, el que quiera, dice, seguirme. ¿Qué es lo que debe de tomar, hermano? Tome a su viejo o tome a su vieja, ¿verdad que no? ¿Verdad que dice, tome su cruz? Hay algunos que tienen una cruz pequeñita, chiquitita. Y hay unos que tienen una cruz grandota y otros que la recortan a la medida. Pero aquí no se trata de nuestra cruz, sino de lo que dice su palabra. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Así dice la palabra. Yo no le estoy poniendo, no lo estoy inventando. O sea, el verdadero creyente puede experimentar, número 1, rechazo. Número 2, persecución. Número 3, pruebas. Y número 4, luchas espirituales. ¿Ah? ¿Usted ha sentido el rechazo alguna vez por ser creyente?
Yo creo que lo hemos experimentado, ya sea en la casa, con la familia, en el trabajo o con los amigos. Pero hemos sentido ese rechazo, como que si fuésemos cosa rara. Y la palabra tiene razón al decir, porque no somos de aquí. Por eso, mi hermano, la gente no nos entiende, la gente no comprende, porque realmente ese rechazo nos identifica, nos hace ver que no somos igual a ellos. A ellos, hermano, aunque no entiendan, pero nosotros sí entendemos por su palabra que no somos de este mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Nuestro lugar, ¿sabe dónde está? Allá en el tercer cielo. Una de las cosas que estamos mirando, mi hermano, y espero que no esté aconteciendo en su vida, es que el mundo quiere un cristianismo sin cruz. Pero el evangelio, mi hermano, siempre incluye la cruz. O sea, el que se convierte a Cristo, aunque no quiera, tiene que. O sea, la cruz, mi hermano, es algo que usted puede evitar o dejar. La cruz es algo que usted tiene que llevar sí o sí. Así de fácil dice la Escritura. Así. Pero hay algo más hermoso, mi hermano. Fíjese que Dios nos promete algo glorioso. Dice la Escritura, los que sufren con Cristo también reinarán con Cristo. Da a entender, mis amados, que el sufrimiento de nosotros como creyentes no es en vano. Tiene, mi hermano, un pago eterno. El sufrimiento que estamos ahora mismo pasando, hermano, va a producir un mayor peso de gloria en nosotros. Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra de nuestro Dios, mi hermano. Qué hermoso como Dios nos habla, nos alienta, nos anima, nos fortalece. Y nos hace recordar esa esperanza viva. Por eso déjeme decirle de que un día, todos los que hemos llorado, mi hermano, todos los que hemos sufrido, los que hemos sido vituperados, los que hemos sido rechazados, un día vamos a morar con Cristo, así el mundo no quiera. Así el mundo no quiera, nosotros vamos a reinar con Cristo. Pero para reinar con Cristo necesitamos ¿qué? Tenemos que pasar por el sufrimiento. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos, hermano, que obedecer su palabra, ponerla en práctica, buscar, dice, la santidad, sin la cual, dice la Escritura, nadie dice verá al Señor sin santidad. Punto número 3. Y es que en este punto, mi hermano, hay una cosa muy seria. El negar a Cristo trae consecuencias eternas, fíjese. Qué terrible, ¿eh? El negar a Cristo tiene consecuencias eternas. Por eso dice el apóstol Pablo, escribe a Timoteo diciéndole, si le negáremos a Él, Él también dice, nos negará. Y sabe una de las cosas, esta es una advertencia, hermano, seria, ¿eh? O sea, negar a Cristo no es solo decirlo con palabras, también dice lo podemos negar con la vida. O sea, con la forma o la manera en que estamos viviendo.
¿Sabe cómo se niega a Cristo, mi hermano? Cuando se vive en pecado y no hay arrepentimiento. ¿Sabe cómo se niega a Cristo? Cuando se tiene vergüenza o se avergüenza el ser, hermano, el que lo reconozcan como creyente, como cristiano o como evangélico. ¿Sabe cómo se niega, mi hermano? Cuando se prefieren las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y es que este mundo, mi hermano, es tan engañoso, fíjese. Mire, si usted no se apercibe, si usted no es sobrio, mi hermano, este mundo lo puede absorber, lo puede confundir y lo puede perder. Por eso dice, mi hermano, cuando habla el apóstol Pablo de aquellos que lo abandonaron, él dice bien claro, se fueron, dice, amando las cosas de este mundo. El creyente no puede amar las cosas de este mundo. El creyente no puede caer bajo el sistema de este mundo. El creyente debe de estar alerta, despierto, mi hermano. Tantas cosas que se están mirando, tantas cosas que están sucediendo. El mundo, hermano, con gran sutileza está engañando a muchos de nosotros como creyentes. Lo peor de esto es que el mundo se ha metido dentro de las congregaciones. Esto es terrible. Por eso dice la Escritura, mi hermano, de que el mundo, ¿verdad?, y su vanidad un día van a pasar, mi hermano. Pero declara la Escritura, pero aquel dice que permanece. Aquel que permanece en su palabra, mi hermano, vivirá para siempre. Por eso cuando miramos en el Evangelio, mi hermano, Jesús nos enseñó esta misma verdad. Dice la Escritura que en el día del juicio muchos le dirán, Señor, Señor. Oiga, qué terrible, mi hermano. Todavía, ¿verdad?, el impío va a tener la osadía de querer, hermano, defender su manera, su forma de vivir o de la forma que vivió en este mundo. Delante, mi hermano, del Señor. Porque dice que todavía se atreverán a decirle, Señor, Señor, en tu nombre. Hicimos esto, hicimos aquello, sanamos a los enfermos, ayudamos a las viudas. O sea, hermano, está hablando de cosas que bien pudiesen, ¿verdad?, usarse como argumento para defensa. Pero ¿sabe lo que responde el Señor Jesús, mi hermano? Pero Él les dirá, dice, no los conozco, apartaos de mí que... Pero dice otra palabra más fuerte. Dice otra palabra más fuerte, dice, apartaos, dice, de mí, malditos, hacedores de maldad. O sea, negar a Cristo, mi hermano, es terrible. Porque dice la Escritura, y aquel dice que me negare delante de los hombres, yo también, dice, lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Oh, maravilloso Dios, ten misericordia. Por eso, mi hermano, aquel que está, ¿verdad?, sin Cristo, aquel que se ha apartado de Cristo, mi hermano, hoy es el día de reconciliación. Hoy es el día en que Él puede venir, hermano, y reconciliar con Dios, porque mañana puede ser, ¿verdad?, demasiado tarde, mi hermano. Mañana puede ser demasiado tarde. Punto número 4. Aquí declara la palabra de nuestro Dios diciendo que la fidelidad de Dios, hermano, es mayor que nuestra debilidad. Por eso cuando usted mira el último versículo dice, si fuéramos infieles,
El que Él permanece fiel. O sea, mire cómo es Dios, mi hermano, que no le paga conforme a su hecho, sino todo lo contrario. Es todo lo contrario como Él, hermano, ¿verdad? Reacciona. Y déjeme decirle que esta es una frase muy profunda acerca del amor de Dios, hermano. Habla de la naturaleza de Dios. Primero, hermano, es que Dios no cambia, fíjese. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia, en Él no hay sombra de variación. Él no es como nosotros, ¿sabe? ¿Sabe por qué? Porque Él no miente. La Escritura dice más bien clara, dice, mas todo hombre sea mentiroso. ¿Ah? Pero Dios dice que es verdad. En Él dice no hay mentira. ¿Qué más dice, mi hermano? Dice también que Él, hermano, no abandona su carácter santo. Porque el carácter de Dios, mis amados, cuando usted mira, hermano, en las Escrituras, usted va a encontrar el carácter de nuestro Señor. Fíjese que a pesar de todo es un Dios amoroso. Y a pesar de todo es un Dios, hermano, misericordioso. Él no cambia, ¿verdad? Él no abandona, mi hermano. Aunque el hombre falle, aquí dice la Escritura que Dios sigue siendo fiel. Por eso nosotros debemos de entender, hermano, esta palabra, porque esta palabra también es una palabra de advertencia. Dice, mi hermano, que Dios será fiel para cumplir su justicia. Primero, la esperanza. Para aquel hermano que se aparta de Dios tiene la esperanza, porque Dios, hermano, es fiel para perdonar al que se arrepiente. Y una de las cosas que encontramos nosotros en la Escritura, usted lo ha leído, es que la vida del apóstol Pedro, ¿se recuerda? Pedro le falló. ¿De qué manera le falló, mi hermano, cuando él lo niega, verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Cristo? ¿Lo rechazó, mi hermano? Dice que al canto, ¿verdad? Cuando cantó, dice el último, ¿qué? Dice que Pedro se acordó de aquellas palabras. Y al acordarse de aquellas palabras, mi hermano, dice que entró una gran tristeza. Yo ya me imagino, mi hermano, aquella palabra, ¿verdad? Martillando su corazón, que se quebrantó, mi hermano, y comenzó a llorar amargamente porque había negado a aquel que le había dado la vida. Pero, hermano, Cristo restauró, ¿verdad?, a Pedro. Y hoy en día, aunque muchos de nosotros como creyentes tropezamos y fallamos, hermano, Dios siempre sigue llamando al arrepentimiento. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios lo hace? ¿Sabe usted por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo, mi hermano. Entonces termino diciendo, lo que hemos leído en esta tarde, lo que declara segunda carta a Timoteo capítulo 2 del verso 11 al verso 13, encontramos, mis hermanos, 4 verdades eternas. Amén. Primero, morir con Cristo trae vida verdadera, o sea, vida eterna. Segundo, mi hermano, sufrir con Cristo trae gloria futura. Negar a Cristo trae juicio eterno. Y lo que más me gusta, me impacta, mi hermano, es la número 4, la fidelidad de Dios nunca, pero nunca cambia. Qué hermoso, ¿verdad?
Por eso la gran pregunta para nosotros es: ¿de qué lado estamos, pues? Una de las cosas que nosotros debemos de entender es que Cristo murió en la cruz para salvar, hermano, a los pecadores. Pero una de las cosas que debemos de entender nosotros como creyentes es que la salvación exige arrepentimiento y entrega total. Por eso Dios llama al pecador a arrepentirse, mi hermano. Que aquel que no le conoce, que venga a Cristo, que acepte a Jesús, que, hermano, reciba el santo evangelio y comience a vivirlo. El creyente, mi hermano, usted y yo debemos de permanecer fiel al Señor. Usted y yo necesitamos, hermano, perseverar en la fidelidad, en la búsqueda, en nuestra entrega a Él. Y otra de las cosas que termino diciendo es que aquel que está frío necesita volverse a Cristo. Aquel, mi hermano, que no está seguro. Aquel que está cavilando todavía, ¿entro o no entro? Tiene que tomar una decisión. El evangelio, mi hermano, no es un juego. La salvación tampoco es un juego. La vida eterna, mi hermano, consiste de dos lugares donde el ser humano pasará la eternidad. La Escritura dice, mi hermano, de que fuimos creados para ser eternos y también para ir a un lugar eterno. Y solamente hay dos lugares eternos. Está el lugar que llama paraíso el Señor, amén, donde Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice, también vosotros estéis. Pero hay otro lugar que menciona, hermano, el libro de Apocalipsis, y dice, ¿verdad? Apocalipsis 20:15, donde dice la Escritura: y aquel, dice, que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego que arde, dice, con azufre. Por eso vale la pena prestar atención, mi hermano, a las Sagradas Escrituras. Porque en la palabra del Señor nosotros encontramos, ¿verdad?, la fuerza. Encontramos, hermanos, la esperanza viva. Hay que seguir adelante. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a orar, hermano, al Señor. Si el Señor le ha hablado a su corazón, ore al Señor allí. Padre, te doy gracias